Hola muchachos. En esta clase, en este video, les voy a grabar lo del el neoliberalismo, que es el último modelo económico que tenemos pendiente, que se estableció en nuestro país. Eh, que en realidad esto del neoliberalismo pues no es exclusivo de México, ¿no? Eh, es un modelo económico mundial, ¿no? Pero, pues aquí en nuestro país en realidad inició hasta tardío, ¿no? Nos habíamos quedado en la clase pasada, en el video pasado, con José López Portillo, lo que fue su modelo económico de la Alianza para la Producción, que fue un rotundo fracaso, ¿no? No tanto bueno, ya lo vimos, ¿no? En la clase pasada. Fueron cosas que se le salieron de las manos al presidente López Portillo y que no había manera que él controlara esas variables. Su único pecado fue, pues, haberse emocionado de más con lo del petróleo, ¿no? Pero bueno, le salió mal, por lo tanto, su modelo económico, pues, fue un rotundo fracaso, ¿no? Que llevó a una crisis espantosa, ¿no? En 1982, que fue pues su último año de gobierno, el año en que salió de la presidencia, y pues ahora sí que le dejó la bolita al siguiente presidente y que pues se las arreglara como pudiera. Eh, Al siguiente presidente, que iba a ser el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, pues le iba a tocar pues esa problemática, ¿no? Esa gran crisis económica del pueblo mexicano. O sea, eh, el peso por los suelos en cuanto a su valor, por lo tanto, una producción muy baja de México, un Producto Interno Bruto bajo, desempleo alta otra vez de los precios de los productos básicos de alimentación, imagínense los demás productos, estancamiento en el salario. Entonces era una crisis fuerte, una crisis económica fuerte. Y este presidente, Miguel de la Madrid, fue en realidad el que inició con el neoliberalismo, el que pues obviamente tuvo que buscarle cómo salir de esa crisis económica. Eh, y bueno, Miguel de la Madrid sobre todo se iba, y en los últimos años, en realidad, de su gobierno, por eso les digo, él fue el que inició el neoliberalismo, pero realmente el que sería el que consolidara el neoliberalismo en México sería el presidente posterior a Miguel de la Madrid, que fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Ok? Pero Miguel de la Madrid, él fue el primero que se fijó en el modelo económico estadounidense, porque Estados Unidos ya estaba súper afianzado el neoliberalismo allá, o sea, ya estaba consolidado, pues, ¿no? En Estados Unidos. Y Miguel de la Madrid, pues, le echó un ojo a ese modelo porque, pues, le había dado muy buenos resultados a Estados Unidos. Eh, y bueno, cuando Miguel de la Madrid va a terminar su sexenio, su periodo de gobierno, que les repito, él empezó con algunas cuestiones neoliberales, pero que en realidad el pueblo no las sintió mucho. Él, Miguel de la Madrid, pensó en Salinas de Gortari para que lo sustituyera en la presidencia. ¿Y por qué pensó en Salinas de Gortari? Porque Salinas de Gortari, pues era un personaje muy preparado, muy estudiado, egresado de Harvard, ¿no? Que es de las universidades más importantes estadounidense. Entonces, Salinas de Gortari estaba súper empapado con el modelo económico estadounidense, con el neoliberalismo. O sea, lo conocía, era el que mejor lo conocía dentro
del gabinete, pues, de Miguel de la Madrid. Eh, no era, Salinas de Gortari no era el más popular de los posibles candidatos, en realidad era un desconocido. Quien lo conocía bien era pues Miguel de la Madrid, que de hecho Miguel de la Madrid le dio clase en la UNAM y ya después Salinas de Gortari se fue a hacer sus posgrados allá a Harvard. Eh, el candidato más popular del PRI, ¿no? En esa época era Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y quién era Cuauhtémoc Cárdenas? Cuauhtémoc Cárdenas era hijo de Lázaro Cárdenas. ¿Se acuerdan que comentamos? Lázaro Cárdenas pues había sido el presidente más popular que hemos tenido, el más querido pues por el pueblo, el más apoyado. Y pues su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, pues él quería seguir los pasos de su padre. Y pues él esperaba ser el candidato a la presidencia por parte de su partido, del PRI. Él era militante del PRI, como lo había sido su padre, Lázaro Cárdenas. Pero Miguel de la Madrid, como les digo, pues Miguel de la Madrid quería que México siguiera con el neoliberalismo. Y el único que le garantizaba esa continuidad era Salinas de Gortari, porque Cuauhtémoc Cárdenas no estaba empapado del neoliberalismo y ni siquiera simpatizaba con ese modelo económico. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas era de la idea del proteccionismo, o sea, de seguir con la política económica de que el gobierno mexicano siguiera como un gobierno empresarial protegiendo al pueblo mexicano. ¿Okay? Pero pues eso ya, o sea, no estaba dando resultados, no estaba sacando al pueblo de la crisis. Entonces Miguel de la Madrid estaba convencido de que no iba a ser una solución, pues, Cuauhtémoc Cárdenas. Y se aventó el paquete de no apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, sino dar el famoso dedazo a Salinas de Gortari para que fuera el candidato del PRI a la presidencia, ¿no? Que fuera el próximo presidente mexicano. Y ahí es donde se da la decisión del PRI, porque, o sea, la división, pues, porque Cuauhtémoc Cárdenas se enoja mucho al no ser él el elegido, el candidato elegido, o elegido como candidato, mejor dicho, y pues se sale del PRI y fundaría otro partido político, que finalmente sería el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. El padre histórico de este partido es el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Okay? Y bueno, ya ustedes ya más o menos conocen la historia del PRD, pues, ¿no? Bueno, pero aquí fue donde inició, ¿no? Como partido de oposición al PRI. Pero igual, pues, Salinas de Gortari iba a ser el candidato al PRI, se dan las elecciones y pues realmente la gente al que conocía más era a Cuauhtémoc Cárdenas, al hijo del gran general Lázaro Cárdenas. Y pues donde se plantea que este sería el gran fraude electoral, ¿no? Las elecciones de 1988, el gran fraude electoral en México, porque pues se plantea que la gente votó por Cuauhtémoc Cárdenas. Fueron las primeras elecciones que se iban a llevar a cabo mediante una red de computadoras, ¿no? Las primeras elecciones, digamos, contabilizadas mediante sistemas, pues, de cómputo. Y efectivamente, Cuauhtémoc Cárdenas iba adelante en el conteo de votos.
y de repente se da lo que se conoció después como la caída del sistema, ¿no? Que se cayó la red, ¿no? Como dicen Telmex, ¿no? Algunas ocasiones. Pues así la aplicaron en el 88, que se cayó el sistema, que se cayó la red, pero que supuestamente seguía el conteo, ¿no? Eso fue lo que le vendieron al pueblo mexicano. El caso es que cuando volvió la red, o como volvió la luz, pues, resultó ser que Salinas de Gortari ya estaba adelante de Cuauhtémoc Cárdenas en el conteo de votos. Y pues le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En esa época todavía no existía el IFE o el INE ahora, sino que el propio gobierno era el que llevaba a cabo el conteo de votos, el que organizaba las elecciones. Y precisamente a raíz de estas elecciones tan polémicas, que en realidad fue un robo en despoblado, ¿no? Un fraude a todas luces, fue que después se fundaría el IFE, porque pues ya la gente ya no creía nada, pues ya no quería que el propio gobierno, que era controlado por el PRI, fuera el que se encargara de las elecciones, ¿no? Y por eso viene la historia después del IFE, posteriormente INE, ¿no? Bueno, el caso es que se le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas, la gente lo respaldaba, lo apoyaba, ¿no? La gente estaba dispuesta, pues prácticamente a iniciar una revolución, ¿no? A defender, pues, el voto por la vía armada, por la vía violenta. Sin embargo, fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas el que tranquilizó a sus huestes, a su gente, porque pues Cuauhtémoc Cárdenas no quería que meter a México en una nueva guerra civil o en una nueva revolución, porque pues, todos sabemos que son procesos muy difíciles, que trae mucha, pues trae muerte y trae pues mucha pérdidas de todo tipo, materiales, y obviamente trae crisis, ¿no? Y si de por sí se estaba en una crisis económica espantosa, pues imagínense, ¿no? Entonces Cuauhtémoc Cárdenas, con toda esa conciencia social, pues calmó a su gente. Que eso es algo que le deberíamos de agradecer todos los mexicanos en realidad a este personaje, que pudo más esa conciencia colectiva del pueblo que sus ambiciones individuales, ¿no? Políticas por la presidencia. Obviamente muchas personas se lo iban a criticar, ¿no? De no haber defendido su triunfo, ¿no? Pero pues muchos se lo agradecemos también, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, en realidad ese fue su punto más alto en cuanto a popularidad. Después participó 2 veces más para ser presidente en las elecciones, pero ya no iba a tener esos índices tan fuertes de popularidad, ¿no? Por esta cuestión, pues, ¿no? Que le iban a criticar de no haber defendido su triunfo. Bueno, el caso es que Salinas de Gortari inicia su presidencia y él sí iba a poner de manifiesto el neoliberalismo en su máxima expresión. ¿Ok? Que en realidad esta filosofía o este modelo económico, este sistema económico del neoliberalismo no era nuevo. Es decir, del siglo XIX, en los años 1850, ¿no? A mediados pues, del siglo XIX, hubo una doctrina económica conocida como liberalismo económico, donde efectivamente los gobiernos de las naciones empezaron a
liberar la economía, de no hacerse ellos responsables de la economía de sus pueblos, sino a liberarla a la iniciativa privada, a los industriales, que ellos se encarguen de producir y de que haya comercio y de que haya empleo y de que haya infraestructura, ¿no? Construcción, etcétera. Y nosotros, gobierno, nada más cobrarles impuestos para obtener entrada, ingreso a las arcas gubernamentales y nosotros pues poder también invertir en servicios públicos, ¿no? Y así pues sacar adelante la economía de los pueblos, ¿no? Con la iniciativa privada y el gobierno. Pero el gobierno iba a adquirir esa filosofía ¿no? de dejar hacer, dejar pasar. Es decir, ¿no? Que hagan los industriales, ¿no? Los empresarios, y que pasen la mercancía, que vendan la mercancía que quieran vender, pero que haya entrada de capital a nuestros países. ¿Okay? Entonces, eso se dio en el siglo XIX. Posteriormente se dejó de aplicar y luego, ya en el siglo XX, ¿no? En los 80s, 1980 para ubicarnos, o sea, muchos años después, Estados Unidos fue el primero en retomar esta filosofía y por eso le puso el neoliberalismo económico, o sea, iba a ser el liberalismo del siglo XIX, pero como ya íbamos a estar en el siglo XX, pues le agregaron lo de neo, que significa nuevo, ¿no? El neoliberalismo económico. Entonces Estados Unidos lo pone en práctica y con excelentes resultados. Ya después, pues, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña, como le quieran llamar, lo pone en práctica, Japón, Francia, Alemania, ¿no? Y con grandes resultados, se convirtieron en grandes potencias económicas y fueron dejando ¿no? de lado cualquier crisis económica. Entonces acá en México, Salinas de Gortari es quien lo iba a consolidar esto de los principios o de la filosofía del neoliberalismo económico. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Salinas de Gortari, para empezar, él vendió más de 350 empresas paraestatales. O sea, 350 empresas que estaban en manos del gobierno mexicano. Salinas de Gortari, a ver, vamos a liberar la economía, ¿no? El gobierno, ya está demostrado que nuestro gobierno no tiene la capacidad para mantener estas empresas, ¿no? Y las vende al mejor postor, ¿no? Ahora sí que quienes ofrecieran más. Entonces, más de 350 empresas, ¿no? Entre empresas azucareras, empresas siderúrgicas, o sea, mineras, pues, aquellas que estaban, se acaban de explotar la plata, el cobre, oro, todavía había algunas minas de oro, pero pues muy, muy, muy pocas, ¿no? Ya. Y así empresas de todo tipo, empresas textiles, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, de las empresas más famosas de las que vendió el gobierno de Salinas de Gortari, pues fue Telmex. Telmex, precisamente, que la compraría, pues, Carlos Slim, ¿no? Este empresario, pues sí, empresario en la iniciativa privada, que fue el que ofreció más dinero por la compra de Telmex. Y bueno, y Telmex es un ejemplo muy claro del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque Telmex era una institución, cuando estaba en manos del gobierno, ¿no? Que era una empresa paraestatal o estatal, con muy mala calidad, ¿no? Las llamadas telefónicas se cortaban a cada rato, se oía un ruidajo, y
y pues la gente se quejaba mucho, había mucha inconformidad y pues aparte tenían que pagar ese servicio, ¿no? Que a lo mejor no pagaban tanto, pero decían, pues por la calidad no vale esto. Entonces esa era por ejemplo, la situación de Telmex. ¿Ok? Cuando la vende Salinas de Gortari, pues Carlos Slim le iba a invertir mucho a esta industria de la telefonía. Y obviamente, pues Carlos Slim sí iba a tener suficiente capital, suficiente dinero para invertirle a esta empresa con la idea pues de mejorar la calidad del servicio. ¿Ok? Y efectivamente, pues se mejoró mucho la calidad del servicio. Ya no iba a haber de que se cortaban las llamadas, de que se oyera un ruidajo en la línea. Pero, pues obviamente Carlos Slim iba a aumentar el precio del servicio. ¿Ok? El recibo iba a llegar más carito. ¿Por qué? Porque pues Carlos Slim no tenía ninguna obligación social con la gente. Para él era un negocio. En cambio, cuando el gobierno se hace empresario, pues tiene como esa obligación moral y social con la gente de pues no cobrarles tan caro, de no sacarles tanto dinero. Slim no tenía esa obligación, ¿no? Entonces, Slim lo que decía, yo le invertí a mi empresa, le invertí para dar un servicio de calidad, pero pues obviamente tengo que recuperar mi inversión y, pues, y con el tiempo pues generar las ganancias de esa inversión, ¿no? Y tenía razón, o sea, él iba a funcionar como empresario y pues la gente iba a tener que pagar un poquito más, pero teniendo un servicio de calidad. Entonces ya no todos iban a tener teléfono, ¿no? Porque pues no todos iban a poder pagarlo. Y ya después Carlos Slim, pues ya ustedes ya conocen la historia, ¿no? Le siguió invirtiendo a esta empresa, luego salieron los teléfonos inteligentes, las computadoras, y pues Telmex se convirtió en ahora sí que en una institución de punta, o sea, que estaba a la vanguardia, pues que moderna, que tenía lo último en computación, luego en teléfonos inteligentes, y pues se convirtió en una gran industria, en una gran empresa que genera pues muchas ganancias, que es muy redituable, pero obviamente para eso pues se le tuvo que invertir primeramente, ahora sí como se dice, inyectarle capital para realmente lograr esa calidad. Eh, Cosa que, les repito, el gobierno mexicano nunca pudo hacer. Y así pasó con muchas industrias vendidas, mejoraron, ¿ok? Pero iban a funcionar ya como negocio. Pero pues obviamente también iban a generar empleo, ¿no? Y muchas otras variables económicas importantes, ¿no? Para una nación. En eso consiste el neoliberalismo económico. ¿Ok? El liberar la economía, en que el gobierno libera la economía a la iniciativa privada. Obviamente va totalmente de acuerdo este modelo, ¿no? Económico a todo lo que es el sistema capitalista. El sistema capitalista pues es lo que defiende pues, ¿no? La libertad, ¿no? De que pues que cada quien pues haga lo que quiere y se rasque con sus propias uñas. Entonces, el gobierno mexicano nada más iba a empezar a cobrar esos impuestos a estos empresarios, a estas industrias, y la verdad es que funcionó muy bien. Salinas de Gortari, los primeros años de su gobierno, logró sacar de la crisis al pueblo mexicano. Se firmaría el famoso TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ahora llamado TECMEC, ¿no? Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Eh, y donde pues ya Salinas de Gortari decía, pues México ya está a la vanguardia, ¿no? Ya se modernizó porque pues
Ya la economía está en manos de quienes pueden invertir en esas empresas, en esas industrias y hacerlas competitivas, hacerlas de calidad. Eh, Finalmente, bueno, ese tratado de libre comercio en realidad quien más ha beneficiado es a Estados Unidos, pero eh, Salinas de Gortari llevó, digamos, a nuestro país pues a la competitividad en cuanto a su producto de calidad en diferentes, les digo, en diferentes industrias, ¿no? Telmex es una de las industrias no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial reconocidas como de mejor calidad. Y pues Carlos Slim, todos sabemos que es uno de los más ricos, no solamente de México, del mundo, ¿no? Todo esto se lo dio el neoliberalismo, el que se haya liberado la economía en México. ¿Okay? Eh, entonces, sí funcionó este modelo económico, sacó adelante de la crisis económica a nuestro país. Salinas de Gortari era muy inteligente, muy preparado, muy astuto. Hizo lo de quitarle 3 ceros a la moneda, una cuestión ahí administrativa. El caso es que él dejó el peso en 3.50 pesos por dólar, ¿no? Que imagínense, ¿no? Se oía bastante atractivo y efectivamente, o sea, el peso mexicano había recuperado pues mucho valor porque empezó a haber mayor producción en México. El Producto Interno Bruto creció, incrementó y pues, ¿no? Ya lo que le pasó a Salinas de Gortari fueron otras cuestiones. En el plano económico fue una maravilla, le funcionó muy bien el neoliberalismo económico, este modelo, pero sus problemas políticos fueron otros, pues, ¿no? Y eso de que, pues, que encontraron la osamenta de Ruiz Massieu, este diputado que era cuñado, pues, de los hermanos Salinas, y que le encontraron los huesos en una de las casas del hermano de Carlos Salinas, de Raúl Salinas de Gortari, pues obviamente fueron los primeros sospechosos de ese crimen. Se decía pues que lo habían mandado a matar porque este personaje, este diputado Ruiz Massieu, golpeaba, ¿no? a su esposa, que era pues la hermana de los Salinas, ¿no? Entonces eso le pegó muy duro a la popularidad de Salinas de Gortari. Obviamente él que iba a decir, no, pues yo no sé nada, me escúlquenme, yo no sé por qué estaban los restos de Ruiz Massieu en la casa de mi hermano, ¿no? Pero pues la gente no le iba a creer del todo. Y eso fue nada más una cosa. Luego ya viene pues lo del fraude de su hermano, ¿no? Precisamente de Raúl Salinas, que hizo fraude en las tiendas Conasupo, que así se llamaban unas tiendas antes, ¿no? Que pues eran tiendas populares, o sea, esas sí las manejaba el gobierno, con esas sí se quedó el gobierno para dar los precios más baratos a la gente más necesitada, pero Raúl Salinas de Gortari, el hermano pues del presidente, que era el encargado, el coordinador de las Conasupos, porque ese fue el puesto que le dio su hermano, empezó a meter producto caduco en estas tiendas de las Conasupo, producto que él prácticamente pues se lo regalaban en Estados Unidos porque ya estaba caducado y este personaje lo metió a las tiendas para pues venderlo les digo, a las clases más necesitadas. eh, y pues todo el presupuesto que era para los Conasupo y que era para comprar un producto bueno, ¿no? Para la gente, pues todo ese presupuesto, todo ese dinero, Raúl Salinas de Gortari lo metió allá en una cuenta bancaria en Suiza a su nombre, ¿no? Entonces se enriqueció ilícitamente a manos llenas, pero empezó a haber problemas de salud, ¿no? En la sociedad mexicana y pues empezaron a hacer las investigaciones y finalmente dieron con que era consecuencia
productos que se estaban vendiendo en estas tiendas de las Conasupo, y ya pues se llegó a esa conclusión, ¿no? Que era producto ya en mal estado, estaba caducado, y pues obviamente se van sobre Raúl Salinas de Gortari, que era el coordinador, lo enjuician y todo, y además de que pues fue sospechoso de lo de la muerte de Ruiz Massieu, lo metieron a la cárcel, ¿no? Y Carlos Salinas de Gortari, el presidente, iba a decir, no, yo no sabía qué estaba haciendo mi hermano, con las Conasupo. ¿Quién le iba a creer? Pues, la verdad, nadie. Entonces ahí su popularidad empezó a desvanecerse, siendo que tenía una gran popularidad al principio por sacar de la crisis al país, de la crisis económica, pues al final de su sexenio se le vino abajo su popularidad, pero en cuanto al modelo económico, en cuanto a la economía, pues gran parte de su sexenio había funcionado muy bien. El problema fue ese último año, en 1994, que cayó su popularidad, y aunado a esto, pues se viene lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos indígenas pues de Chiapas, que se iban a levantar en armas precisamente contra el gobierno de Salinas de Gortari, contra este neoliberalismo, ¿no? Porque el gobierno resulta ser que había vendido muchas de esas tierras de las comunidades indígenas en Chiapas a empresarios, ¿no? Y pues obviamente los indígenas no iban a estar de acuerdo. Los indígenas chiapanecos iban a estar liderados por el subcomandante Marcos, así se iba a hacer llamar. Él no era indígena, él era un egresado de la UNAM, era un estudiado, pues, pero que iba a defender la causa indígena. Entonces se iban a armar como un ejército zapatista de liberación nacional, haciendo énfasis en Emiliano Zapata, pues, ¿no? Que estuvo en la revolución, y que uno de sus lemas había sido: la tierra es para quien la trabaja, o tierra y libertad. Entonces estos indígenas chiapanecos en 1994 iban a decir: la tierra es de nosotros, de nuestras comunidades indígenas, ¿por qué las vendió el gobierno? ¿No? Y se iban a levantar en armas con pasamontañas para que no los identificara el gobierno y no tomara represalias, armados. Y pues obviamente eso a los empresarios no les gusta, porque pues ya se imaginaban que empezaba una nueva revolución aquí en México, y pues ¿qué hicieron? Vámonos de aquí. Y empezó a haber una gran fuga de capital de México, o sea, se llevaron su dinero, ¿no? De México antes de que explotara la revolución, ¿no? Zapatista, y pues eso trajo ahí sí una terrible crisis económica otra vez a nuestro pobre pueblo, ¿no? Que fue la de 1994, ¿no? Que muchos aseguran que fue peor que la de 1982, ¿no? Pero fue por estas situaciones, ¿no? Entonces los siguientes presidentes, ¿no? Cedillo, luego Fox, luego Felipe Calderón, hasta el actual, bueno, Enrique Peña Nieto luego, y hasta el actual Andrés Manuel López Obrador, en realidad siguen con el modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Porque en su momento se dieron cuenta que sí dio resultados con Salinas de Gortari, que después vinieron estas cuestiones que ya comentamos, y que trajo la crisis nuevamente, pues sí, pero el modelo en sí había sido funcional, o sea, funcionaba. Y por eso se ha mantenido, además de que, les repito, es el modelo más utilizado ahorita en el mundo. La mayoría de los países están con el neoliberalismo, es decir, los gobiernos no se están haciendo cargo de la economía de sus pueblos, las están dejando que la iniciativa privada se haga cargo de eso, y el gobierno pues se descarga de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, y el gobierno se aboca pues a otras responsabilidades pues importantes, fuertes. Es decir,
digamos que la esencia del neoliberalismo es que la economía no sea un distractor para el gobierno, que el gobierno se enfoque en atender lo mejor posible las demandas del pueblo, o sea, lo que necesita, lo que necesitan sus pueblos. Y la economía, pues que la deje en manos de los que saben y de los que tienen, ¿no? Con qué manejar la economía. Eso es el neoliberalismo. Por supuesto que el neoliberalismo no fomenta la igualdad social, ni por supuesto nada de eso, pues el neoliberalismo es negocio. ¿Ok? Vamos a trabajar bien, vamos a hacer instituciones de calidad, ¿ok? Y vamos a obtener ganancia. Y los trabajadores de mis empresas pues van a ganar más del mínimo. No se van a hacer ricos, pero van a, van a tener un sueldo pues para vivir, ¿no? Como clase media, pues, media baja, eso sí. ¿Ok? Entonces, eso ha sido el famoso neoliberalismo económico y es lo que estamos viviendo todavía en la actualidad en México y pues les digo, en gran parte del mundo es como se está viviendo. ¿Ok? Bueno, espero que no los haya hecho mucho bolas. Y con esto cerraríamos, ¿no? Con este modelo económico. Vamos a seguir en contacto. Y bueno, ok, aquí le dejamos. Gracias.